Sean bienvenidos a este bonito, increíble, adorado programa llamado Lunes Geeks. Estuve desaparecido un mes, de hecho creo que un poquito más. Y bueno, no les diré muchas cosas. Universidad, prácticamente. Lo bueno es que ya estoy por salir. Nada más espero no reprobar una materia. Con eso ya salgo. Ha sido una semana interesante en cuanto a noticias. Ya tenemos técnicamente Supergirl. Dirán, ¿por qué saco el tema? No es como que vaya a hablar de Supergirl. Estoy feliz porque aparentemente James Gunn ha entendido cómo se tiene que mantener el interés sobre un proyecto que es estar dando actualizaciones. Sale mucho a desmentir, que también es muy bueno, porque es como de no se hagan ilusiones. El proyecto va a ser lo que tenga que ser. Me sorprende que sigamos dándole tanto poder o tanta relevancia a gente como Daniel RPK y todos los insiders que la tienen a una de 50 y así. Pero bueno, supongo que es parte de el interés humano por conseguir o obtener información antes que lo demás. Entonces, ya tenemos Supergirl. Eso está muy chingón, pero vi un montón de ciertos séquito. Ya saben quiénes son. Un grupo de seguidores que se llaman los verdaderos fans y que gracias a ellos una compañía como DC Comics o Warner se mantendría. Pero qué tontos son ellos por no hacerle caso a este grupo de personas. Por eso quería hablar de lo que es el tema de la semana en esta ocasión. Que sí es buena idea hacer productos solo para fans. Y vamos a dejar esto claro. Es una respuesta complicada. Porque depende del contexto tanto de cada franquicia como de cada producto en particular. ¿Por qué? Primero que nada, vamos a dejar algo claro. Los fans, cuando hablamos de cuestión de dinero, un fan es alguien que constantemente está dando dinero, pero no necesariamente está dando cantidades grandes o está dando cantidades que pudieran sostener una megaproducción. Ahorita vamos a entrar más en detalle de este tipo de películas y cierto movimiento que se hizo referente a Netflix. Y es que hay que entender algo, los fans son un grupo quizás no tan grande, o sea, ponle que puede ser un 10% de todo el potencial de mercado que puede tener un producto en específico. Megaproducciones como el MCU no puede subsistir de fans y lo están viendo ahorita, o sea, la idea detrás del MCU en teoría era generar sus propios fans. Y sí lo hizo. Pero ¿qué pasa? Incluso esos fans de esas películas no sostienen una megaproducción de ese nivel. Porque los fans, por muchos que sean, quizás no son ni siquiera el colchón para que el producto no sea un fracaso. Por ejemplo, en el caso del MCU, tenemos megaproducciones de $200 millones, 150 millones de dólares, casi 300 millones o más incluso. Y digamos que claro, si solamente nos vamos con los fans y digamos que los fans son $100 millones a nivel mundial, no recuperas lo de la inversión. Y aparte no estamos contando realmente lo que se está pagando en publicidad, ¿no? Pero ¿qué tal si es una megaproducción de 200 millones que con publicidad te salen 300 millones y es un exitazo de taquilla que llega quizás no a los 1000 millones, pero llega a los 800 millones? ¿Realmente eso se logra con fans? Por más que un fan vea 3-4 veces una película, no es tanto como todo el mundo que vaya a ver una película. O sea, los fans van a ser sí un ingreso que se agradece, obviamente, pero no van a permitir que esa franquicia subsista. Pero también tenemos los casos, por ejemplo, de Star Trek, que fuera de Estados Unidos son muy pocas personas las que les interesa Star Trek. Eso de entrada. De hecho, los productos que menos les gustan a los fans son las películas de J.J. Abrams. De hecho, incluso dicen que destruyó la franquicia, no sé qué. Pero son de los productos más exitosos que tiene la franquicia. ¿Por qué? Porque apuntaban a una mega producción que disfrutaran todo el mundo y que pudieran ver una película espectacular visualmente, entretenida, en la que te la pasaras bien y que quizás no tuvieras la trama más compleja, pero que funcionara, ¿no? O sea, su demografía estaba claro, también su grupo objetivo de venta. Son películas que son exitosas, que no va dirigida al fan, pero tenemos otros productos que sí subsistieron gracias a los fans dentro de la misma franquicia. Por ejemplo, las series de televisión son series que no necesariamente se hacen con mucho presupuesto, pero que existían gracias a los fans porque ellos estaban ahí constantemente viendo repeticiones, comprando luego los DVDs. O sea, ese tipo de productos que son más pequeños, ni se diga novelas, ni se diga cómics, sí pueden subsistir gracias a los fans, porque entre menor sea el gasto y la inversión que se está haciendo, menor es el dinero que se necesita para que se considere una ganancia. Entonces, en el caso de un cómic sí podría subsistir de fans. Un cómic de una franquicia grande sí puede subsistir de fans, porque incluso si los fans no son fan de los cómics, por darle una oportunidad a esos cómics de su franquicia favorita, de una franquicia que les gusta, van a estar ahí. O sea, porque Spider-Man como propiedad intelectual funciona muy bien en videojuegos, aunque sea un producto que viene de los cómics. Es un producto que ha funcionado de manera multimedia y que obviamente va a traer gente que quizás conoció el personaje por animación, que conoció el personaje por las películas o que conoció el personaje por los cómics. Entre más diverso sea un producto, más posibilidad tiene de tener un grupo de mercado amplio. Entre mayor sea la inversión que tienes que hacer, más necesitas público que no sean fans, porque los fans van a estar ahí. Los fans y hacer productos para fans es idóneo si tu inversión no es tan cara y si sabes que ese grupo de fans, ese porcentaje, quizás no todo, pero una buena cantidad, va a comprarlo. Yo soy muy fan de Babylon 5 y Babylon 5 sacó hace poco una película. Es una película animada que existe gracias a los fans. Esa película no podrás hacer una mega producción en cine porque no es una franquicia que exista sin los fans. Pero el caso, por ejemplo, del universo de Zack Snyder, que nunca me ha gustado que le digan Zack Snyder Universe o Snyder versus la chingada, porque era DCEU, o sea, DC Extended Universe. ¿Qué pasa en específico con ese caso? Que si quieren producciones del nivel de calidad visual de
las películas que sacaron en cine, Netflix no es una opción. ¿Por qué Netflix sí se animó con Rebel Moon? Bueno, Rebel Moon es una producción que creo que costó ciento y algo de millones de dólares. Costó lo de la producción de cine, pero es una propiedad directa de Netflix. O sea, si era un éxito, podían sacarle beneficio ellos directamente. Ellos eran los dueños de la IP. Ellos podrían hacer series animadas, merchandising, o sea, similar a lo que pasa con Stranger Things. Como es nuestra IP, sí podemos hacer un gasto mayor porque sabemos que lo podemos recuperar. Si lo recuperó o no, pues no sabemos. Tendrán que sacar los números y todo eso. Pero ¿qué pasa entonces con el universo de Snyder dentro de DC? Que es todavía más complicado. Digamos que sí, que los fans que gastan mucho, que apoyen lo que sea, y digamos que Snyder acepte y que se anima. Primero que nada, hay que entender algo en el modelo de suscripción de Netflix. No se está dando dinero por un proyecto en específico, se está dando dinero por la plataforma y el servicio. ¿Cómo puedes saber realmente cuánto le estás ganando? Obviamente por la cantidad de vistas que tiene un proyecto. Ojo, hay un detalle con eso. ¿Cómo sabemos que son vistas orgánicas y no solamente son gente que está volviéndola a ver para inflar artificialmente un proyecto? Porque ha pasado. Digamos que entonces de esos 500 millones de visualizaciones que tuvo la película, reales son 250. Entonces, el beneficio que terminas sacando de una sola película, que podrías haber hecho esa inversión licenciando otras producciones ya hechas y solamente ponerlas en tu plataforma, o hacer varias series que mantienen durante más retención de tiempo a la gente, y lo que te cuesta una megaproducción de 200 millones la puedes invertir en 4 o 5 series más o menos medianas. O sea, ya desde el modelo de mercado que tiene Netflix no les conviene hacer una producción tan grande. De hecho, me sorprende que se hayan animado a hacer la película de Zack Snyder. Esa película en cine, nos podrá gustar o no, tenía más sentido que existiera, porque es una megaproducción que puede recuperar directamente la inversión a través del boleto. En Netflix es un poquito más complicado. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos de DC Comics? Que aparte hay que pagar derechos, hay que pagar regalías, hay que pagar porcentajes a Warner, porque no se la van a soltar tan fácil, porque son personajes de Warner y DC Comics, no son personajes de Zack Snyder, que a veces te olvidan eso. Hay que contratar actores. A Warner quizás una película de Justice League costaba 200 millones, digamos, 250. A Netflix, con la licencia, con todo eso, ¿cuánto le saldría la película? ¿400 millones? ¿450? Ya les está saliendo más caro que, por ejemplo, hacer otra película de Rebel Moon y digamos, nos vamos a animar a hacerlo, todo eso. ¿Y qué tal si los números salen negativos? Es un gran riesgo. Y la imagen de Zack Snyder en DC Comics, ya estaba quemada. Es la verdad. Y lo siento si de repente me van a venir a decir cosas, no, que Zack Snyder, o, no, es que no le dieron la oportunidad. Sí, quizás no le dieron la oportunidad, no lo dejaron hacer su visión, lo que quieran. Pero su imagen a nivel general está quemada. Y más este año. Porque las 4 producciones que salieron este año, Flash, Shazam, Aquaman y Blue Beetle, de esas 4, solamente una ha sido un éxito mediano, que es la de Aquaman, que lleva 400 millones, que se supone que duplicó su presupuesto, pero no sabemos cuándo fue de... Bueno, no creo que hayan gastado demasiado en publicidad. Pero las otras 3 siguen ligadas en nombre a Zack Snyder. Por más que James Gunn acaba de entrar y por más que le quieren echar la culpa de que es que él las modificó, la imagen general sigue siendo la del universo anterior. Hay gente que ni siquiera sabe que va a haber un reinicio y no le importa. O sea, Zack Snyder ya está quemado en el sentido de que la gente no le interesa la marca DC y no le interesa el producto visual que ustedes tanto disfrutan de DC. Simplemente es una inversión, un gran riesgo que a Netflix no le conviene. Al mayor sea la inversión, menos puedes depender del fan, porque el fan, por más que sea super fan, por más que quiera apoyar todo lo que sea, no necesariamente puede, quizás no tiene el dinero, quizás muchos de esos fans son de Latinoamérica, son de lugares con nivel adquisitivo menor que Estados Unidos. O sea, a veces olvidan que al ser mundial obviamente va a haber contextos y situaciones socioeconómicas distintas, quizás accesibilidad, ni se diga qué tanto puedes adquirir de un producto o qué tanto te dan las ganas, porque quizás si eres fan de Zack Snyder y eres fan de su visión, o eres fan de Star Trek, o eres fan de, no sé, Warhammer, pero quizás no eres fan de los videojuegos, quizás no eres fan de las novelas y solamente quieres una parte. O sea, por más que tengas un grupo de fan arraigado, no necesariamente significa que va a gastar dinero en todos tus productos relacionados, que es algo que el MCU tuvo que darse cuenta ahorita. Por más que tenían ya sus fans arraigados, pierden el interés general, pierden el interés de sus fans porque ellos estaban por las películas, y pierden el interés de la gente del cómic porque ellos ya lo habían perdido hace tiempo. O sea, es lo que le pasó, por ejemplo, al MCU. Aparte de que hay una situación de cambio en el momento del cine referente a que las empresas mataron al cine, pero eso es un tema para otro momento si quieren. Así que sí, por más que los fans sean algo que le da mucha vida a un producto, por más que un fan sea alguien súper arraigado a esa franquicia, no necesariamente va a ser tu fuente de dinero constante, porque no siempre puedes estar gastando en la misma franquicia, tu vida no gira en torno a una sola franquicia y por ende no siempre vas a tener todos tus ingresos para ello.
Incluso si fuera el caso, y digamos que todos los fans se ponen de acuerdo para darle dinero a esa franquicia, si es entre mayor sea el gasto, como les digo, menos van a arriesgarse las empresas. Porque como les digo, quizás entre todos los fans de Snyder juntan 200 millones. Bueno, entonces la empresa va a decir, bueno, entonces si este producto me sale casi siempre en 200 millones de ganancias, entre comillas, la inversión no va a ser de 100 millones o no va a ser de 50 millones, quizás va a ser de 20 o 30 para que la empresa gaste entre publicidad y todo eso unos 70 y le gane como 130, ¿no? Y ahí están los 200 de recaudación en teoría, ¿no? Así que también incluso digamos si ganaran lo que esperan ustedes o lo que ustedes creen que cuesta una película, no significa necesariamente que el siguiente proyecto va a costar lo mismo, porque si el beneficio no es suficiente para el nivel de inversión, muy pocas empresas se van a aventar a decir, pues voy a invertir 200 millones para recuperar 300, o sea, no mames, no estoy recuperando ni el doble, o sea, eso significa que el siguiente producto no podría gastar 200 porque no tengo 200 millones, solamente tengo 300, y si tengo esos 300 y invierto 200 me quedan 100, y aparte lo de publicidad, o sea, es muy difícil que un proyecto realmente de ese nivel de gastos se avienten a hacerlo o en plataformas digitales o solamente para fans, así que ¿es buena idea hacer productos solo para fans? Sí, si tienes en mente cuál es el ingreso que puedes ganar de ellos, qué tan fuerte es el fandom que tienes, entre comillas, y qué tanto puedes invertir en un producto para conseguir ganancias. Ahora bien, pasemos a qué fue de las Space Operas. Como saben, este bonito programa suele tener 3 secciones, de hecho la tercera ya se cambió, ya no hablas de reseñas, ahorita llegaremos a ella, pero en el que fue hablamos de cosas que en algún momento de la historia de la cultura pop, incluso de la cultura en general, fue popular, fue relevante, puede ser una persona, puede ser un género cinematográfico, un género literario. En este caso quiero hablar de las Space Operas, porque cuando hablamos de Space Operas hay una situación curiosa, y es que solemos tener 2 imágenes en mente. Esto debido a que, como cualquier otro término, la idea general o la idea que se le asocia a ese término va a variar. La ficción se retroalimenta de la realidad. Entonces, si hablamos de las óperas espaciales de los 40, 50 para atrás, nos vamos a encontrar con un tipo de obra más cercana a lo que era Flash Gordon o lo que era John Carter, o sea, obras que eran la evolución natural de las novelas de aventuras tipo El hombre que se adentraba a la selva o El hombre que se enfrentaba a los peligros de la naturaleza o que buscaba los misterios del mundo antiguo, o sea, ese hombre valiente, audaz, inteligente que se enfrentaba a situaciones peligrosas, ¿no? Pero que estaban dentro de ese momento del siglo XX en el que entraban a lugares selváticos o lugares atrasados tecnológicamente y ellos mostraban a través de su inteligencia y su poderío qué tan chingones eran, ¿no? Una fantasía de ingleses prácticamente y de colonialistas. Es un tema que se puede hablar en otra ocasión, pero yo siempre he dicho que ese tipo de historias son la fantasía de los ingleses y los colonialistas. Por algo, su mayor auge fue en 1920, 1910 para atrás. Por allá de 1930, 39, si mal no recuerdo, comienzan a salir obras como Flash Gordon y eso, que eran la evolución de esa idea. Ese tipo de aventuras, pero ahora en vez de ir hacia una selva dentro del mundo, vemos el espacio. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de paradigma, como les digo, la ficción se retroalimenta en la realidad, en el que ya no nos estamos fijando tanto en el mundo, porque quizás el mundo ya estaba comenzando a tener comunicaciones, estamos avanzando tecnológicamente y la visión iba ahora hacia arriba, hacia el espacio, hacia los cielos. ¿Qué hay allá? Desconocemos que hay allá. O sea, antes se nos decía pues existe la Tierra y existe Dios y está ahí. Y comenzamos a ver que hay algo más y queremos saber más. El interés era mantener esa aventura, esas necesidades de explorar, de conocer lugares inexplorados quizás para la mayoría de hombres y sobreponerse a los peligros que están ahí, ¿no? O sea, esa fantasía colonialista se mantenía, pero ya no era ir a lugares atrasados, sino ir a lugares adelantados, pero aún así se mantenía esta filosofía medio medieval en algunos casos, medio selváticas en otros. O sea, vean Flash Gordon, que a pesar de que sea el espacio hay emperadores, no se daba tanto peso a la ciencia, o sea, era más fantasía. Entonces, si nos íbamos antes de los 50 eran eso, era fantasía espacial. Y se le llamaban óperas porque vienen de esta idea de grandes historias épicas. De hecho, si se fijan, cosas como Flash Gordon, donde está, o John Carter, donde están las chicas, donde está la mujer, su interés amoroso, está el gran villano al cual se tienen que enfrentar. O sea, era la evolución también de estas ideas, de estas historias medievales épicas del caballero y todo eso. Pero ¿qué pasa en los 50? Que hubo un cambio de paradigma y como les digo, la ciencia ficción se tuvo que ir más hacia la ciencia porque hubo un cambio en la realidad en el cual la ciencia comenzó a ganar un gran interés. Hubo esta carrera tanto espacial como la carrera armamentista. Hubo un montón de cosas en el cambio en el que la ciencia tenía que ser más real. Y si se fijan, la ciencia ficción de los 50 para acá, incluso en películas, ya comienza a ir más hacia ese lado más técnico, hacia ese lado más incluso filosófico, menos de aventuras. O sea, se está muriendo esta corriente que ya venía desde antes con las historias pulp
y se estaban convirtiendo en algo más, no necesariamente filosófico, porque de hecho eso sería todavía después con obras como las de Asimov, pero sí era un punto medio entre la sencillez de antes, pero con la idea de complejidad del presente en ese momento y de lo que venía a futuro, ¿no? Ya no se trataban solo de historias de enfrentarse al gran malo o al gran emperador espacial. Ahora eran historias de cómo un robot llegaba a la Tierra y se daba cuenta que, a pesar de que teníamos el potencial para ser una gran civilización, tenían conflictos ideológicos, tenían conflictos que para él o ese ente no entendía, ¿no? El día que la Tierra se detuvo. Que no era un robot, era un alien, pero bueno, entienden el punto. Digamos que durante ese tiempo las óperas espaciales técnicamente murieron porque la ciencia ficción iba un poquito más seria y era más como de experimentos, o era más sobre esta idea de este es mi planteamiento y yo en esta trama que voy a contar voy a fijarme más en explorar un tema quizás social, un tema tecnológico, un tema incluso biológico, y mi historia va a ir relacionada a ello. Las tramas de Asimov que iban, por ejemplo, un tema más social en el que qué pasaría si dejamos un grupo de científicos aislado de este gran imperio para que sigan tratando de recuperar la civilización cuando este imperio caiga, ¿no? Que era un tema un poquito más, sí, tecnológico, pero también social. O La mano izquierda de la oscuridad, que creo que es de los 70s más o menos, de Ursula K. Le Guin, que era un poquito más hacia la biología y la identidad de género, porque no tenían realmente, los alienígenas de ese planeta no concebían la idea de dos géneros, solamente eran andrógenos, si mal no recuerdo, y entonces hay un explorador que llega y tiene que ver esas diferencias entre ellos y trata de comprenderlos. O sea, íbamos más hacia las ramas de las ciencias, ¿no? Pero llega una película que se llama Star Wars, y Star Wars cambió para siempre cómo se ve la ciencia ficción. Dejamos de hablar de estos sistemas o de estas ideas de sentados en la ciencia, estos experimentos, y cambiamos otra vez a las aventuras de antes, porque George Lucas era muy fan de estas aventuras, era fan de Flash Gordon. Hay gente incluso que dice que Star Wars se inspiró en Valerian o se inspiró en Dune. Yo no creo, porque él no era fan de la, o al menos nunca he visto entrevista o documental donde hablen de que él fuera fan de la literatura o fuera fan de los cómics. Él era fan de las películas. Entonces yo siempre he dicho que para mí la gran esencia de Star Wars sí viene de Flash Gordon. Tanto sí que pues quería hacer una película de Flash Gordon, pero no le dieron los derechos. ¿Y qué pasa en Star Wars? Sí, tenemos esta idea de la tecnología, tenemos esta idea de las grandes máquinas y el espacio y los imperios, todo eso, pero también tenemos todavía esta esencia clásica de aventuras, que es un joven que quiere buscar aventuras. Tenemos esta esencia de la lucha del bien contra el mal. O sea, es un punto medio perfecto entre la complejidad, entre comillas, de la tecnología de otras obras contemporáneas, pero de la esencia de aventuras del pasado. De hecho, Star Wars es ese punto raro en el que se siente en varios momentos más como una obra de fantasía que como una obra de ciencia ficción. Y las obras que vinieron posterior se comenzaron a dividir. Unas iban más hacia la ciencia, otras se mantenían un poquito en la fantasía, pero la ópera espacial o las space operas se convirtieron entonces ahora en grandes eventos, grandes historias, grandes conflictos, a veces del bien contra el mal, a veces de potencias o de gobiernos, pero en esto eran obras grandilocuentes en cuanto a escala, grandes maquinarias, grandes naves, grandes peleas, y ahí tenemos a Battlestar Galactica, y fueron cambiando el paradigma, fue pasando el tiempo y la sociedad volvió a requerir historias un poquito más complejas, más serias, y si se fijan los que categorizan mucho a óperas espaciales ahora como The Expanse, como Babylon 5, de hecho yo siempre he dicho que es una ópera espacial moderna, entre comillas, o Battlestar Galactica de 2002, o sea, siguen manteniendo esta esencia de grandes conflictos, de grandes peleas, de grandes historias en cuanto a magnitud, espaciales con grandes naves, grandes combates, todo eso, pero termina recargándose un poquito más hacia la seriedad, hacia la ciencia. Comenzamos a recuperar esas ideas más complejas de la ciencia ficción de los 50, 60 y 70, ¿no? De Asimov y todo eso. La necesidad de aquellos que consumían ese tipo de productos volvió a ser un poquito más intelectual. Entonces, ¿qué pasó? La sencillez de ese cambio que hubo con Star Wars volvió a complejizarse. ¿Actualmente hay óperas espaciales? Pues yo diría que sí, pero seguimos teniendo esta filosofía como noventera, 2000era de las óperas espaciales. Quizás lo que se podría decir es que se perdió un poquito más la inocencia y nos hicimos un poquito más serios en cómo se cuentan las historias de ciencia ficción. Tratamos de justificar todo con ciencia, tratamos de justificar todo con elementos de realidad. Comenzamos a darle esa madurez, entre comillas, en la cual queremos hablar de temas más serios como genocidios, los crímenes de guerra, las consecuencias de la misma. Y sí se mantiene todavía esa sensación de épico, como por ejemplo las películas de Star Trek de J.J. Abrams. O sea, sí tienen esa sensación épica, pero están más cercanas a ese pesimismo de los 2000 para acá, ¿no? No por nada, Into Darkness, si me recuerdo es la segunda, te da como que una sensación medio gringa de la gran derrota respecto a un terrorista, ¿no? Yo no me lo dejo en el aire. Como todo en este mundo, y en cuanto a términos y cuestiones narrativas, por eso yo siempre hago la anotación o hago la mención de que en la narrativa las cosas cambian. De hecho, lo hablaremos en la tercera sección con el tema de villanos y antagonistas. Las cosas no se mantienen en cuanto a narrativa o términos o conceptos incluso como se crearon originalmente, ¿no? Un Deus Ex Machina clásico no es lo mismo que un Deus Ex
máquina moderno y no tiene las mismas implicaciones tanto positivas como negativas dentro de una obra. La ciencia ficción clásica no se parece tanto a la ciencia ficción moderna porque cambió el paradigma del mundo, cambió la forma en la que la gente consumía y lo que la gente quería en esas obras. Obras que representaban la necesidad de aventuras, de gloria, de conocer lugares desconocidos, a ser obras que trataban de explicar la complejidad del mundo que existía en ese momento y los avances tecnológicos, a buscar un escapismo momentario y la gran epicidad que también pasaba, como por ejemplo en la fantasía, esa gran necesidad de héroes, esas historias que buscaban crear sensaciones de epicidad dentro de cada uno de nosotros, y volvieron a cambiar a obras que mantenían esa sensación de obras épicas o de grandes construcciones, pero que ahora buscaban explorar temas tanto humanos como relacionados a la guerra o a esa misma epicidad, ¿no? O sea, la evolución hubo, y en el caso de las óperas espaciales no dejaron de existir, simplemente se fueron adaptando. Si no es un término clásico de la ópera espacial, yo diría que sí dejó de existir, tan sencillo como que en el momento en que la ciencia ficción se hizo más sobre ciencia, ahora sí, dejó de existir en cuanto a su filosofía de aventuras espaciales, pero renació después, pero volvió a aparecer. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿a ustedes les gustan las óperas espaciales? ¿Ustedes qué entienden por óperas espaciales? Ahora, pasamos a la red de Nancy. La red de Nancy va a ser una sección en la que voy a hablar de temas narrativos, elementos dentro de la narrativa, conceptos, teorías, estructuras. Para la gente que no sepa, soy guionista y soy escritor. He tomado cursos, he leído libros sobre el tema y es un tema que me apasiona. No tienen ni idea de cuánto amo la narrativa, cuánto amo analizar las historias, cuánto amo analizar el origen de las historias, y por eso mismo el nombre es la red de Anansi. ¿Quién es Anansi? Anansi es el dios o un dios dentro de los diferentes grupos culturales que hay en África, que en algunas culturas es el creador de las historias, en otras es el que resguarda las historias, y en otras es un amante de las historias, en unas es un dios directamente, en otras solamente es una araña que consigue la divinidad. O sea, depende de la historia. Y en esta sección vamos a comprar elementos narrativos, vamos a explicar cosas de la narración, de la narrativa y eso. Ojo, esta sección que está por iniciar ya está grabada. De hecho, en la de este capítulo y los siguientes dos ya están grabados. Están grabados desde diciembre, si no me acuerdo. Así que si de repente ven un cambio de tono o eso, pues ya saben. Y pues nada, los dejo con esa grabación del audio sobre la diferencia entre antagonista y villano. Y espero que la disfruten. Y pues nada, sean bienvenidos a la red de Nancy. Y les tengo una pregunta. ¿Villano y antagonista, hay realmente una diferencia o solamente es una diferenciación tonta que hacen los fans? Sencillo, sí hay una diferencia. Y contrario a lo que algunos le dicen, es muy grande. ¿Por qué? Si nos vamos a lo que algunas personas dicen, incluidas el buen Lukin, que es un amigo mío que ahí tiene su video, él dice que la diferencia entre villano y antagonista es que el antagonista tiene motivaciones justificadas, que el antagonista es alguien que hace sus motivos, aunque sea por interés propio, hasta cierto punto que se entiende, mientras que el villano es completamente caótico, sin sentido. Y no es así. Es más sencillo de explicar, y es que el antagonista, en el lado de la narrativa, es la persona que se opone al protagonista, como dice el nombre. No implica en ningún momento que sea malo, no implica en ningún momento que sea alguien codicioso, no implica en ningún momento siquiera que sea un ser humano. Mientras que el villano igual no implica que sea un ser humano, no implica que sea alguien codicioso, pero es alguien cuya finalidad siempre va a ser malvada, ya sea el protagonista, ya sea el mundo. Sus intenciones que tienen que ser malvadas. La maldad es relativa y depende de cada sociedad, ¿no? Pero ¿por qué viene esta confusión entre ambos términos? Es bastante sencillo y tiene que ver con las historias clásicas. No clásicas en un sentido de mitología griega y eso, porque de hecho ahí los héroes ni siquiera eran heroicos, sino más bien eran hijos de dioses, por eso viene el término héroe, que derivó a semidios, sino más bien que en las historias clásicas como por ejemplo Blancanieves, Caperucita Roja, o sea, ese tipo de cuentos, que incluso en sus versiones más clásicas están más o menos difuso, pero en las versiones que todo el mundo cuenta que serían las más famosas, que son las que conocemos, ni siquiera las de Disney, pero las que vienen siendo como del siglo XVII, XVIII, en esas historias el antagonista, la figura que se opone al protagonista, que por ejemplo en Caperucita, la protagonista es Caperucita, que no es una heroína, no tiene finalidad heroica, pero es la protagonista, es la persona en la que la historia se está centrando, mientras que el antagonista, la figura que se opone a los intereses del protagonista, que en este caso es Caperucita, es el lobo. El lobo es un antagonista, pero también es un villano. ¿Por qué? Porque el lobo es alguien que tiene conciencia, no es un lobo cualquiera, no es un lobo que por su propia naturaleza come, no, es alguien que sí tiene una cuestión malévola, tanto así que se disfraza de la abuelita, tanto así que disfruta cuando se la come, tanto así que tiene intenciones de comerse a Caperucita, ni siquiera por una cuestión de tengo hambre y no hay nada más, sino quiero chingarme a esa niña. Ahí sí es un villano, el lobo, al mismo tiempo que es un antagonista. Entonces, en esta concepción clásica
acá, de 1600, 1700 para acá de las historias, sobre todo en cuentos, se une la figura del villano y el antagonista y se vuelven una sola, pero no son lo mismo. Un villano no siempre es antagonista. Por ejemplo, un villano puede ser un protagonista. Tradicionalmente Magneto era un villano. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una historia centrada en Magneto cuando era malo, es nuestro protagonista y es un villano. Entonces, es un villano protagónico. No siempre el antagonista va a ser villano. Otro ejemplo, en The Last of Us 2 tenemos dos personajes, Abby y Ellie, y ambas son protagonistas y antagonistas a la vez. Y ninguna es malvada, ninguna es villana. Solamente son dos personas con sus propios intereses que son egoístas, pero ninguna es realmente malvada. Son protagonistas cuando a una le toca y antagonista cuando a la otra le toca. Por ejemplo, cuando estamos con Ellie, la antagonista es Abby. A ella es a la que está persiguiendo y la que se opuso a, en este caso, el perdón que iba a tener Ellie con Joel. Y en el caso de Abby, cuando ella es la protagonista, la antagonista es Ellie porque está buscando cobrarse lo que le hizo. O sea, un antagonista no es un villano siempre. Esa es la gran diferencia y es así de sencillo. Un villano es alguien cuyas motivaciones son malvadas. No siempre va a ser antagonista. Hay historias donde hay villanos que ni siquiera se enfrentan al protagonista y no tienen intereses en oponerse a su figura. Solamente están ahí. Hay historias donde el antagonista sí va a ser un villano porque tiene intereses malignos. Va a haber historias donde el villano es el protagonista y su antagonista va a ser un héroe o quizás la sociedad o quizás una institución, cualquier cosa. Entonces es así de sencillo. Pues nada, espero que hayan disfrutado todo el podcast. Como siempre se agradece sus likes, sus comentarios, sus compartidas. Como notarán, ya no se grabará mi cara, ya no saldrá en video. Como siempre está en Spotify, está en Internet Archive, está en YouTube, en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí están mis redes. Síganme como Rolos24 en todas, o Rolos en la página de Facebook. También están mis textos narrativos, mi cuento Orisa, léanlo, es buenísimo. Tengo historias cortas de terror también muy buenas. Y pues nada, se les quiere, se les agradece todo y espero vernos la siguiente semana. Y volvemos con las reseñas. Bye.